Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saluda Robert Concepción, actual analista de inversiones y negocios aquí en Berket Co Consulting. El día de hoy en nuestro canal de entrevistados hablaremos sobre las inversiones alternativas. ¿Alguna vez se han preguntado, más allá de las opciones convencionales de inversión, quieren explorar oportunidades que van más allá de lo tradicional? Para ello, el día de hoy contamos con un experto y reconocido asesor de inversiones, Ricardo Bertami. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? Muy bien, siempre bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación y espero tener una gran entrevista contigo. Gracias a ti por la oportunidad y el tiempo y espero que la conversación, porque al final va a ser eso, esto sea muy productiva para tu público objetivo y el que quiere seguirte. Excelente. Estoy seguro de eso, que va a ser una entrevista amena y donde todos nuestros seguidores van a poder aprender de ella, ¿no? ¿Te parece si comenzamos con la primera pregunta? Perfecto, cuéntame. Bueno, lo que quisiéramos saber es si podrías hablarnos un poco sobre ti y sobre tu trayectoria profesional. Sí, claro, Robert. Mira, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, tengo una maestría. Me he especializado en lo que es finanzas. En el mercado tengo unos 20 años de experiencia, básicamente trabajando en banca. Comencé con la banca típica comercial, la que recibía dinero, ¿no? Y la que prestaba el mismo. Luego pasé un poquito a la banca de inversión, en lo que es el área de banca corporativa y finanzas corporativas, estructurando operaciones en el sector, digamos que real, ¿no? Donde básicamente se recibía dinero del mercado de capitales y se colocaba a la banca corporativa, o si no, se recibía dinero de ahorristas y se colocaba a operaciones ya estructuradas por la banca. Y luego un poquito que me dediqué al tema ya de colocación, ¿no? Colocaba ya valores que cotizaban en bolsa, siendo broker de varias casas de bolsa como BVA, como Scotia, y luego ya sabiendo un poquito cómo estructurar operaciones y cómo colocarlas, me dediqué básicamente al negocio ya, digamos, en esa época alternativo, ¿no? O sea, ideas de inversión no convencionales, no masivas, que se diferenciaban de resto por ser más rentables, ¿no? Y menos convencionales. Y así trabajé por una casa de bolsa que comenzó a traer esas ideas de inversión al mercado, comenzó a colocar una buena cantidad de dinero ahí porque eran alternativas seguras, con garantía. Y después de unos años, en realidad, como tenía a la persona que tenía el excedente y la persona que lo necesitaba, ya me independicé y ya hace unos 7 años creé Affinitive, que es una empresa de asesoría de inversiones. Excelente, Ricardo. Gracias por la presentación. Es interesante, ¿no? Cómo has ido cambiando en todas estas etapas de tu proceso profesional, desde la banca tradicional de inversiones hasta ahora ya dedicarte a las inversiones alternativas. Y bueno, ahora que has mencionado Affinitive, ¿tú crees que podrías ahondar un poco más de ello? Estoy seguro que nuestros seguidores quisieran saber más. Bueno, Affinitive nace como una, una necesidad que yo tengo como profesional, ¿no? De Ujú. ver a un déficit, ¿no? De notar un déficit entre la oferta y la demanda actual. Una oferta muy convencional, muy masiva, que te ofrece siempre lo mismo, y una demanda que de repente quiere algo diferente, ¿no? En el tema de inversiones, llámese con más retorno, llámese con alguna garantía, llámese con menos plazo, llámese con menos otro tipo de moneda, llámese aquí en Perú o afuera, llámese inmuebles, acciones, ETF, o sea, una demanda que quería más de lo que el mercado ofrecía. Y a raíz de ahí en esa Affinity, básicamente para cubrir ese déficit o esa brecha de mercado, vía una oferta con valor. No somos asesores de inversión. Lo que hacemos es básicamente ver todo el tipo de productos que hay en el mercado, llámese inmobiliario, bursátil, extrabursátil, inversiones alternativas, en fin, miles de alternativas, y poder tomar ese tipo de materia prima en el mercado, poder satisfacer la demanda que hay actualmente
excedente, gente que tiene excedente de liquidez y ahora está consumiendo de manera masiva mayormente, pero poco a poco está consumiendo de manera ya más sofisticada, por así decirlo. Entonces, Affinity nace ahí, como un asesor de inversiones que lo que hace es un poquito informarte, un poquito capacitarte y un poquito darte a conocer todo lo que hay en el mercado para que tú con esa información, capacitación y acceso puedas decidir de una mejor manera que lo que normalmente hacías en el pasado de manera masiva y convencional. Exe- Excelente, Ricardo. Me parece genial tu idea de cómo estás estructurando distintos tipos de inversiones, ¿no? Ahí, como tú decías, de que se buscan según las necesidades del cliente, según sus plazos, según su perfil de riesgo y todo ello, ¿no? Este, hablando justamente de ello, Ricardo, quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre las inversiones alternativas y las inversiones tradicionales, ¿no? Ujú. Sí, es una buena pregunta, ya porque la mayoría de gente no conoce lo que es una inversión alternativa. Y si he escuchado de ella, la toma como muy riesgosa, ¿no? Y es una definición errada, ¿no? Diferencias básicas, ¿no? La inversión tradicional, ¿no? Es básicamente la que consume la mayoría de gente, ¿ya? Es una inversión poco estudiada, que viene ya de hace tiempo, ¿no? El típico ahorro en un banco, o el típico depósito a plazo, o el típico fondo que invierte en el mercado de valores, o la típica compra un departamento para alquilar y después vender, ¿no? Es lo que normalmente hace la mayoría de gente. Y yo siempre digo, lo que normalmente hace la mayoría de gente nunca es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque suele ser así en todas las cosas. En cambio, lo estudiado, lo analizado, lo, digamos, diferente, suele ser lo mejor por justamente esos pasos que necesita tener para considerarse de esa manera. Y ahí entramos a la inversión alternativa. La inversión alternativa son inversiones que en realidad no están como que están a disposición de la gente en el mercado. Las tienes que buscar un poco, ¿no? Las tienes que estudiar, las tienes que estructurar a veces, les tienes que poner mejoradores. Las tienes que customizar a los clientes, ¿no? En función a sus necesidades específicas, perfil de riesgo, apetito de retorno y en fin. Y tienes que también poder hacerlas diferentes y a la vez mejores que las masivas. Tienes que superar. Entonces, la diferencia yo diría que es básicamente que son inversiones más eficientes que las masivas, pero les falta un poquito hacerse más conocidas para que sean más consumidas. Excelente, Ricardo, muy interesante la explicación que nos has mencionado. Y quisiéramos preguntarte si podrías ahondar un poco más en por qué algunas personas muestran cierta resistencia o temor hacia este nuevo tipo de inversiones alternativas, ¿no? Bueno, es que como te dije en la definición o la diferencia entre masiva y alternativa, en la segunda, en la alternativa, tú requieres más sofisticación, más información, más análisis, y un poquito mucho más de trabajo, ¿no? Entonces, ahí vendría a estar, yo diría que la explicación de por qué la gente no invierte ahí, porque como tienen más trabajo, ¿no? La gente necesita más información, necesita más capacitación. Las inversiones alternativas normalmente no parten de una gran marca conocida, más publicidad, ¿no? Ujú. Yo diría que también romper ese paradigma de que lo más conocido es lo más seguro, o en lo más conocido está seguro mi capital, o en lo que aparece en el diario, en la televisión, o en un aviso grande,
o cerca de mi casa es lo mejor, ¿no? Ese paradigma también yo creo que hace que la gente siga invirtiendo en lo masivo y no invierta a una velocidad como la que quisiéramos todos los que nos dedicamos a esto, a inversiones alternativas. Entonces, básicamente yo creo que es por un tema de información, capacitación y un tema de percepción, ¿no? De que lo masivo es lo mejor, siendo, digamos, a mi parecer, ¿no? Esa percepción errada. Correcto. Muy interesante lo que dices acerca de romper esos paradigmas, ¿no? Que al final se forman como sesgos psicológicos y no nos permiten ver más allá, ¿no? De nuestra zona de confort en tanto las inversiones, ¿no? Tradicionales. Y en este caso, según tú, en tu opinión como experto, ¿cuáles son algunas ideas de inversiones alternativas que están ganando relevancia en el mercado actual? Ujú. Mira, hay varias. Esto, yo diría que vamos a mencionar unos cuantos. Ok. La primera para mí fue el factoring, ¿no? El factoring fue una inversión alternativa a la que tienen y tuvieron acceso personas naturales, porque era una inversión que tenía una tasa en soles mucho mayor que el sistema financiero, el mercado de capitales. Eran operaciones de corto, mediano plazo, ¿no? Hablamos 3, 6, 12 meses. Eran operaciones donde el que era el que aceptaba esa factura eran corporaciones grandes y generaba una percepción de que era una alternativa segura. Entonces el factoring ganó mucho espacio. Lo malo del factoring es que no tiene una garantía real, literal, ¿no? Y poca gente lo sabe. Y bueno, hubieron y no es auditable, ¿no? O sea, tú no puedes auditar mucho el tema del factoring porque son muchas operaciones y el medio de pago a veces falla y fondos de factoring que salieron del mercado, como es conocido en la prensa, manejaron mal el fondo y hicieron algunos fraudes, estafas. Entonces, el factoring para mí ha perdido un poquito de fama, ¿no? En el mercado alternativa por esa deficiencia de producto, pero también por los últimos hechos que han pasado, ¿no? El primero, el factoring fue el más rápido. Luego, lo que se dio mucho eran préstamos contra hipotecas, ¿no? El clásico que empezó, y si varias inmobiliarias lo han hecho y varios empresarios también, te presto vía un mutuo y te doy una primera y preferente hipoteca, ¿no? Y como la garantía no es mala, no te digo que sea la mejor, la gente comenzaba a prestar, ¿no? Contra una garantía real que mitigaba el riesgo y las tasas iban del orden del 8 al 10% en dólares. Era literalmente hace un par de años cuando las tasas de interés no habían subido en el sistema financiero, en el mercado de capitales, era una súper buena tasa que cuadruplicaba a la de un banco. Entonces mucha gente decía, ¿por qué voy a poner mi plata en el banco si mejor le presto a una inmobiliaria, a un empresario que me va a dar como garantía su inmueble o un local o cualquier tipo de activo real que tuviera un valor de repente de 2 o 3 veces? Entonces es una buena inversión. Y eso, ¿no? Ese concepto básico de presto contra una garantía real fue sofisticándose, ¿no? Y actualmente lo que yo percibo que es un producto como inversión alternativa bastante demandado es el que se refiere a préstamos vía deuda, vía inversión en bonos, titulizando inmuebles, ¿no? Es una herramienta que ya no tiene como garantía real una primera y preferente hipoteca, sino que utiliza la figura utilizada por la banca, que son fideicomisos de activos o flujos, para garantizar la inversión, ¿no? Básicamente son fideicomisos en garantía que albergan un bien o albergan flujos, emiten un título de valor que normalmente es un bono, se llama titulizado porque tituliza el inmueble, inmobiliario porque la garantía real es un inmueble, y que ofrece tasas desde un 8, 10, a veces un poco más en dólares
plazos de un año, pagos mensuales, y eso supera largamente a cualquier inversión en la banca, a cualquier inversión en el mercado de capitales, porque tiene garantía, más retorno, menos riesgo. Es mucho menos riesgoso que un fondo moderado o agresivo, y es mucho más rentable que comprar un departamento para alquilar. En Lima, más o menos, una compra para alquilar en promedio te da un 4%, al igual que en la mayoría de países del mundo. Entonces la gente dice, si me voy a invertir o voy a invertir en el sector inmobiliario, ¿para qué voy a comprar, alquilar y trabajar si puedo hacerlo igual con una garantía mejor en un fideicomiso y puedo ganar el doble en lugar de 4, un 8? Entonces está comenzando a tener una demanda importante. Y como el banco no te sigue pagando tu 2, 3 o de repente 4 para grandes patrimonios, el retorno es el doble y la gente prefiere invertir ahí y está teniendo una gran demanda ese tipo de alternativas. Y la última, yo diría que un poquito más sofisticada, se trata de la relacionada al mercado de valores, ¿no? Tú puedes invertir en acciones, puedes invertir en bonos, eso era lo clásico. Vi un broker en bolsa, o de repente, si no eras muy sofisticado, podrías invertir en fondos mutuos, ¿no? El clásico fondo moderado, perdón, el conservador, el moderado y el agresivo. Pero ahora lo que está pasando, ¿no? Es que están comenzando a ofrecerse lo que se llaman notas estructuradas, o sea, que son literalmente, ¿no?, derivados financieros. Utilizan a derivados para generar una renta fija supeditada al comportamiento de un activo que cotiza en el mercado de valores, que podría ser una acción o un bono. Son derivados estructurados por banqueros de inversión o proveedores de fuera o dentro, que básicamente utilizan el comportamiento en el mercado de valores para generar a partir de ahí un derivado financiero que se llama NOT. Lo malo de eso, ¿qué es? Lo malo de eso es que las personas que lo ofrecen no, no tienen experiencia en el mercado de valores y por tanto no describen bien al cliente final de lo que se trata y lo venden más como un instrumento de renta fija que no lo es para nada. Y ahí yo diría que está el riesgo, ¿no? En que la gente está consumiendo ese tipo de derivados como si fuera un instrumento de renta fija, y si hay un default o se cumple el evento de riesgo y no te paga cupón o capital, el cliente que lo consumió y pensaba que era un instrumento de renta fija termina perdiendo su dinero, y eso yo diría que haría un evento donde la nota ya no sería tan apetecible, ¿no? Porque no la vendieron bien, ¿no? Ahí justamente ese tipo de inversión alternativa está teniendo fuerte demanda, pero yo veo en que el riesgo en la comunicación de lo que es con lo que realmente es podría quitarle un poquito de piso en el mediano largo plazo si sigue haciéndose de la misma manera, ¿no? Eso básicamente yo diría que son los tres activos: factory, inversión con garantía real, vía un fideicomiso, y el tema de las notas como inversiones alternativas más preciadas. Excelente, Ricardo, en verdad. Muchas gracias por esa explicación. No había escuchado eso del fideicomiso y un poco de las notas estructuradas, en verdad me parece muy interesante. Y bueno, para finalizar, nos, eh, nos gustaría solicitarte algún consejo o tip financiero para las personas que están iniciándose en este mundo donde buscan rentabilizar su dinero y quisieran aprender sobre inversiones alternativas. ¿Por dónde deberían comenzar? Primero, abrirse a la información, o sea, tener conciencia, ¿ya? De que invertir no es arriesgar más de lo debido. Invertir es averiguar, investigar, informarse, capacitarse para poder
ganar más que el promedio sin necesidad de arriesgar más. Y para ganar más, sin necesidad de arriesgar más, necesitas abrir, necesitas leer, necesitas informar, necesitas capacitar. No te digo que seas una maestría en finanzas ni un diplomado en eso, sino que tengamos acceso un poquito a la información que hay en las redes, contar de repente con un asesor de inversiones que te ayude a que esa información sea más fácil de digerir y de repente de la mano con él tomar una decisión más informada, ¿no? Yo en realidad en mi labor de profesional vengo con un tema como que de justicia social. Yo no creo en que los oligopolios financieros no deban dar la pauta en lo que deban consumir los clientes. Yo creo que debería ser al revés, de que los clientes deberían informarse, deberían capacitarse, deberían tener un asesor de inversiones y condicionar así la oferta actual a que mejore, ¿no? Con productos más rentables, con productos menos riesgosos, con productos de más corto plazo, con productos con una moneda sólida, con productos diferentes, ¿no? Que los que actualmente hay. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que la gente debería primero tomar en cuenta que su patrimonio es el segundo activo más importante. Primero la salud, la familia y después el patrimonio. Segundo, que esto tiene que informarse y capacitarse para poder tener mejores herramientas para decidir invertir. Y tercero, que ya debe quitarse el paradigma que lo masivo, lo de antes, lo que suele hacer la mayoría de gente es lo mejor. Lo diferente, lo alternativo, lo poco convencional, yo diría que es lo mejor siempre y cuando elijas bien con información, capacitación y buena asesoría. Excelente, Ricardo. Excelente, Bueno, Ricardo. hemos llegado al final de la entrevista. Agradecerte de verdad de corazón por tu tiempo, por tus buenas opiniones y conocimientos que estoy seguro que todos nuestros seguidores van a aprender muchísimo el día de hoy. Y espero que tengas un gran día, Ricardo, y tenerte en una próxima oportunidad. Ya, Robert, más bien a ti, muchas gracias por tu tiempo, por las preguntas tan interesantes. Espero que esto en realidad sea una de las tantas entrevistas. La idea es que la gente un poquito acceda a ese tipo de información, capacitaciones y entrevistas para que al final logre invertir mejor, ¿no? Que al final lo más importante, luego la salud y la familia en una persona es su patrimonio, y para poder hacer que crezca tiene que invertir de la mejor manera. Excelente, Ricardo, totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Espero verte en una próxima oportunidad y cuídate mucho y muchas gracias. Chao, chao. Chao, Robert, gracias. Nos vemos.